Hay algo que millones de personas hacen cada semana convencidas de que están bien con Dios y sin embargo siguen cargando el mismo peso, la misma culpa, la misma oscuridad. ¿Y sabes por qué? Porque nadie les dijo la verdad. Nadie tuvo el valor de decirles que la manera en que se están confesando está mal. Y hoy, en este momento, el Señor me envía a ti con una palabra que puede cambiar tu vida para siempre. Bienvenido, bienvenido, bienvenida. Qué alegría tan grande tenerte aquí hoy. Sé que no llegaste a este video por casualidad. No existe la casualidad en el reino de Dios. Existe la providencia, existe el plan eterno de un Padre que te conoce por nombre, que sabe lo que cargas, que sabe lo que has vivido y que hoy, precisamente hoy, ha querido hablarte directamente al corazón. Así que te pido que hagas una sola cosa antes de que comencemos. Apaga todo lo que puedas apagar, cierra lo que tengas abierto y permítete estar aquí completamente, porque lo que vamos a hablar hoy no es información religiosa, es una revelación. Vamos a hablar de la confesión, del sacramento que el mismo Cristo instituyó cuando sopló sobre sus apóstoles y les dijo en el Evangelio de Juan capítulo 20 versículo 23, a quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Palabras de Jesús, palabras que encendieron uno de los regalos más grandes que Dios le ha dado a la humanidad, el poder del perdón sacramental. Un poder tan real, tan tangible, tan sobrenatural, que cuando se recibe bien, literalmente te hace una persona nueva. Pero aquí está el problema, y es un problema serio. Hay personas que llevan años confesándose, años yendo al confesionario, y siguen igual. Siguen con el mismo carácter explosivo, siguen con la misma amargura, siguen con el mismo vacío, siguen cayendo en los mismos pecados una y otra vez, como si el sacramento no tuviera ningún efecto en sus vidas. Y entonces se preguntan, ¿Dios me escucha? ¿De verdad funciona esto? ¿Habrá perdón para mí? Y yo quiero decirte algo con toda la autoridad que Dios me da en este momento. El problema no es Dios. El problema no es el sacramento. El problema está en la manera en que nos acercamos a Él. Y hoy vamos a identificar, uno por uno, los 5 errores más graves que cometemos al confesarnos. Esos que bloquean la gracia, que cierran el cielo, que dejan el alma vaciada de forma pero llena de peso. Porque cuando uno sabe dónde está el error, puede corregirlo. Y cuando uno lo corrige, algo sobrenatural ocurre. Empecemos desde el principio. ¿Qué es la confesión? No me refiero a la definición del catecismo, que también es importante y es verdadera. Me refiero a lo que es en el fondo, en su esencia más profunda. La confesión es un encuentro. Es un encuentro entre un alma rota y un Dios que sana. Es el momento en que tú, con toda tu miseria, te paras delante de la misericordia infinita de Jesucristo y te entregas. No es un trámite, no es un formulario espiritual que hay que llenar una vez al año para cumplir con la iglesia. No, es el momento más íntimo, más sagrado, más poderoso que existe entre el alma humana y su Creador. El rey David lo entendió. Ese hombre que había caído tan bajo, que había cometido adulterio, que había mandado matar a un hombre inocente, que había usado su poder para encubrir su pecado,
Ese mismo hombre escribió en el Salmo 51, Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Escuchaste eso? No dijo, Dios, ya cumplí, ya hice lo que tenía que hacer, ya estamos a mano. No, dijo, lávame, límpiame, ten piedad. Eso es lo que Dios espera de nosotros cuando nos acercamos a su misericordia, esa humildad, esa desnudez del alma. Pero veamos el primero de los errores. El primero, y quizás el más común, el que más almas ha dejado atrapadas sin saberlo. El primer error, confesar los síntomas en lugar de la enfermedad. ¿A qué me refiero con esto? Imagínate que vas al médico y le dices, doctor, me duele la cabeza. Y el médico te da una pastilla para el dolor y te manda a tu casa. Y al día siguiente te vuelve a doler. Y al otro, ¿por qué? Porque el médico trató el síntoma, pero no encontró la enfermedad. Quizás esa cabeza dolía porque tenías presión alta, quizás porque tenías un tumor, quizás porque tenías estrés crónico, pero como nadie fue más profundo, nadie encontró la raíz. Lo mismo pasa en la confesión. Hay personas que van al confesionario y dicen, me enojé 3 veces, dije una mentira, no fui a misa el domingo, y eso puede ser verdad, pero hay algo más profundo debajo de ese enojo. Hay algo más profundo debajo de esa mentira. Hay una raíz, hay una herida, hay un patrón que se repite. Y si nunca llegas a la raíz, si solo confiesas los frutos podridos del árbol sin examinar las raíces enfermas, el árbol seguirá produciendo los mismos frutos. San Ignacio de Loyola, ese hombre extraordinario que fue transformado por Dios desde soldado hasta santo, enseñó algo que se llama el examen de conciencia. No como un ejercicio religioso mecánico, sino como un ejercicio de honestidad profunda delante de Dios. Sentarse en silencio y preguntar, ¿por qué me enojé? ¿Qué hay detrás de esa ira? ¿Es orgullo? ¿Es miedo? ¿Es una herida de rechazo que nunca ha sanado? ¿Por qué mentí? ¿Fue por miedo al juicio de los demás? ¿Por inseguridad? ¿Por comodidad? Porque el pecado siempre tiene una raíz. Y Dios quiere sanar la raíz, no solo podar las ramas. San Pablo lo escribió en la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Ves eso? Hasta los tuétanos, hasta la médula es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que hasta lo más profundo. Eso es lo que Dios hace cuando nos acercamos a Él con verdad. Penetra, discierne, limpia desde adentro. Así que antes de tu próxima confesión, siéntate en silencio y pregúntale al Espíritu Santo que te muestre no solo lo que hiciste mal, sino por qué lo hiciste. Pídele que te revele las raíces, porque el perdón de Dios no tiene límites de profundidad. Dios puede perdonar y sanar hasta lo que tú mismo no has podido ver. Avancemos al segundo error. Y hermano, hermana, duele un poquito más. El segundo error, confesar sin dolor verdadero.
Esto es delicado, porque hay personas que llegan al confesionario y dicen las palabras correctas, recitan los pecados correctamente, hacen la penitencia que el sacerdote indica, y sin embargo por dentro no hay ningún movimiento del corazón. Es como si estuvieran pasando lista en una oficina. Esto y esto y esto, amén. ¿Ya? El dolor del que hablo no es el dolor de quien teme el castigo. Ese es el inicio, y Dios lo acepta, porque la Iglesia lo llama contrición imperfecta o atrición. Pero hay algo más alto, algo más poderoso, se llama contrición perfecta. El dolor que nace no del miedo al infierno, sino del amor a Dios. El dolor que dice, Señor, lo siento no porque tengo miedo de lo que me puedes hacer. Lo siento porque te amo. Y sé que con lo que hice te lastimé a ti. Piensa en esto. Cuando traicionas a un amigo, a alguien que te ama de verdad, a alguien que ha dado todo por ti, el dolor que sientes no es porque tienes miedo de que te castigue. El dolor es porque sabes que lo heriste, porque el amor genuino duele cuando falla. Eso es lo que el Señor espera de nosotros, no la frialdad del trámite, la calidez del arrepentimiento nacido del amor. San Pedro lo vivió. Cuando negó a Jesús 3 veces aquella noche oscura en el patio del sumo sacerdote y el gallo cantó, el Evangelio de Lucas dice algo devastadoramente hermoso. El Señor, volviéndose, miró a Pedro. Solo una mirada. Sin palabras, solo una mirada. Y el texto dice que Pedro salió y lloró amargamente. No lloró por miedo, lloró porque en esa mirada vio el amor que había traicionado, y ese llanto fue el inicio de su restauración. El mismo Pedro que aquella noche cayó tan bajo se convirtió después en la roca sobre la que Cristo edificó su iglesia. ¿Por qué? Porque su dolor fue real, porque su arrepentimiento tocó el fondo del corazón, porque no se conformó con un ya pasó siguiente. Se quedó con el peso hasta que Jesús mismo, en la orilla del mar, le preguntó 3 veces, ¿me amas? Una por cada negación. Y en esas 3 preguntas y en esas 3 respuestas ocurrió la restauración más tierna que registra el Evangelio. Así que cuando vayas a confesarte, pídele al Espíritu Santo que te dé el don del dolor verdadero. No el dolor de la vergüenza social. No el dolor del que teme que lo descubran. El dolor limpio, profundo, amoroso, del que sabe que Dios merece todo y que en su debilidad falló. Ese dolor, hermano, esa es la puerta por la que entra la gracia más abundante. Vamos al tercer error. Y este es quizás el más silencioso, el que menos se habla, y por eso mismo el más peligroso. El tercer error, no tener propósito de enmienda. El propósito de enmienda. ¿Sabes lo que es eso? Es la decisión firme, real, concreta, de no volver a pecar. Y aquí viene algo que muchos no quieren escuchar. Si en el momento en que te confiesas ya sabes que vas a volver a hacer lo mismo, la absolución no tiene el mismo efecto. No porque Dios no quiera perdonar, sino porque tú mismo estás cerrando la puerta con tu decisión. Imagínate que vas a ver a alguien a quien le hiciste daño y le dices, te pido perdón, y en tu mente ya estás planeando volver a hacerlo mañana. ¿Es eso un perdón genuino? ¿Es eso un arrepentimiento real? No, es una
pantomima, es una actuación, y Dios, que escudriña los corazones, que conoce lo más secreto de nuestra mente, Dios no se deja engañar. El Salmo 7, versículo 10 dice: Dios justo es el que examina la mente y el corazón. Lo ve todo. Lo conoce todo. Ahora, atención, porque aquí hay una distinción que es fundamental y que muchos confunden. El propósito de enmienda no es la garantía de que no vas a volver a caer. Somos humanos, somos débiles. Y la debilidad humana no invalida la confesión. Lo que invalida la confesión es la voluntad de pecar, no la fragilidad, sino la intención. Hay una diferencia enorme entre decir: Dios, no quiero caer, pero sé que soy débil y necesito tu gracia para no hacerlo. Y decir: Dios, me confieso, pero igual lo voy a hacer porque total luego me confieso de nuevo. El primero es un alma que lucha. El segundo es un alma que juega. Y Dios no es un juego. La misericordia de Dios es infinita, pero no es ingenuidad. El libro del Sirácides, en el capítulo 17, dice algo que debería resonar en todo corazón. No tardes en convertirte al Señor, ni lo diferías de día en día, porque de repente se lanzará su ira, y en el tiempo de la venganza perecerás. No para asustarte, para despertarte. Porque hay algo más peligroso que pecar, y es pecar sin intención de cambiar. Así que antes de entrar al confesionario, necesitas tomar una decisión. Una decisión de la voluntad, no de la emoción. La emoción varía. La voluntad elige. Y esa elección, esa decisión firme del alma que dice: Señor, con tu ayuda, voy a luchar para no volver a ese camino, esa es la llave que abre el cielo completamente. ¿Cómo se fortalece esa voluntad? Con los medios que Dios mismo nos ha dado: la oración diaria, la lectura de la palabra, los sacramentos frecuentes, la comunidad de fe, la dirección espiritual. No somos llamados a pelear solos. Nunca fuimos llamados a pelear solos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, escribió Pablo en Filipenses 4:13. Todo, incluyendo vencer aquello que hasta hoy te ha vencido a ti. Cuarto error. Prestemos mucha atención aquí porque este error vive en un lugar muy escondido, en la mente que piensa que ya sabe cómo funciona todo esto. El cuarto error: no creer realmente en el perdón. Sí, hay personas que se confiesan, reciben la absolución, salen del confesionario y siguen cargando la culpa. Siguen hablando de sí mismos como si fueran pecadores sin remedio. Siguen diciéndose a sí mismos: Dios me puede perdonar a otros, pero a mí no sé. Y eso, hermano, hermana, no es humildad. Eso es soberbia disfrazada de humildad. ¿Cómo puede ser soberbia? Porque implica que tu pecado es más grande que la misericordia de Dios, que lo que tú hiciste supera el poder de la sangre de Cristo derramada en la cruz. Y eso es una mentira del enemigo. Una mentira grande, disfrazada de falsa humildad para mantenerte encadenado. La primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, lo dice sin adornos, sin condiciones. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Escuchaste? Toda maldad. No casi toda, no la mayoría,
toda. La fidelidad de Dios no depende del tamaño de tu pecado, depende de la grandeza de su amor. Y ese amor no tiene límite de tamaño. Piensa en la mujer del Evangelio de Juan capítulo 8, sorprendida en adulterio. Los fariseos la arrastran hasta Jesús. La ley decía que debía morir apedreada, y todos esperaban ver qué hacía el maestro. Jesús se agachó, escribió algo en el suelo que nadie sabe qué era, y cuando se levantó, dijo aquella frase que ha resonado a través de los siglos: El que de vosotros esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Uno a uno se fueron yendo, los más viejos primero. Y cuando solo quedaron Jesús y la mujer, él le preguntó: ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella respondió: Ninguno, Señor. Y Jesús dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Puedes ver lo que está pasando ahí? El único en ese lugar que sí tenía derecho a lanzar la primera piedra fue el único que no lo hizo. El único sin pecado eligió no condenar. Eligió perdonar. Eligió restaurar. Y lo mismo hace contigo en el confesionario. No importa lo que hayas hecho. No importa cuántas veces hayas caído. No importa si llevas años sin confesarte. Cuando te acercas con corazón verdadero, Jesucristo no lanza la piedra. Abre los brazos. Entonces, cuando salgas del confesionario, practica algo que puede ser más difícil de lo que parece. Recibe el perdón. Acéptalo. Dile a tu corazón: ya está. Ya fue perdonado. La sangre de Cristo cubrió eso. Ya no vivo bajo condenación. Como dice Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Cero. Nada. No permitas que el enemigo te haga cargar lo que Dios ya lanzó al fondo del mar. El profeta Miqueas lo dijo en capítulo 7, versículo 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Al fondo del mar. Y cuando el enemigo venga a recordarte lo que Dios ya olvidó, dile: eso ya no existe. Fue sepultado, fue cubierto, fue perdonado. Y llegamos al quinto error. El quinto, el que cierra el ciclo, el que determina si la gracia recibida en la confesión se queda en tu alma o si la vas perdiendo poco a poco. El quinto error, no hacer la penitencia con intención. El sacerdote al final de la confesión te da una penitencia. Generalmente son oraciones, a veces es una obra de caridad. A veces es una lectura bíblica y muchas personas salen del confesionario, dicen las oraciones de carreritas, rápido, rápido para terminar y listo. Cumplido. Pero la penitencia no es un castigo que hay que cumplir lo más rápido posible para quedar libre. La penitencia es una medicina. Es la acción concreta a través de la cual la gracia del perdón se consolida en el alma. Es como el antibiótico que el médico te receta. Si lo tomas a la mitad, la infección no se va del todo. Si lo tomas completo, con disciplina, la sanación es completa. La penitencia realizada con fe, con amor, con atención, es el momento en que el alma colabora activamente con la gracia de Dios. No para merecer el perdón que ya fue dado libremente, sino para recibir la sanación que viene después del perdón. Porque Dios no solo perdona el pecado, Dios sana las heridas que el pecado dejó. Y esa sanación tiene un proceso
y la penitencia es parte de ese proceso. El rey David, después de su caída terrible con Betsabé, no solo pidió perdón, pasó toda una noche en el suelo, ayunando y llorando. Escribió el Salmo 51 como expresión concreta de su arrepentimiento. Ofreció su vida, su cambio, su conversión como acción continua. No fue una oración rápida y ya. Fue un proceso de colaboración con la misericordia divina. Y por eso, al final de ese proceso, Dios mismo lo llamó hombre conforme al corazón de Dios. Así que la próxima vez que salgas del confesionario y el sacerdote te dé tu penitencia, hazla despacio, con atención, con presencia. Si es el Padre Nuestro, dilo como si lo dijeras por primera vez. Si es el Ave María, medita en cada palabra. Si es un salmo, léelo como si Dios te lo escribió directamente a ti. Porque en ese momento, la gracia que ya recibiste está buscando echar raíces en tu corazón. No la desperdicies con la prisa. Y ahora, hermano, hermana, quiero que te quedes conmigo un momento más. Porque hemos hablado de 5 errores, 5 trampas, 5 lugares donde la gracia se ha estado escapando quizás sin que lo supieras. Y quiero que sepas algo antes de que terminemos. Dios no te ha mostrado esto para condenarte. Te lo ha mostrado para liberarte. Hay una diferencia enorme entre el Espíritu de Dios y el espíritu del enemigo cuando nos muestra nuestros pecados. El enemigo te los muestra para aplastarte, para decirte que no tienes remedio, para dejarte paralizado en la vergüenza. Pero el Espíritu Santo te los muestra con amor, con suavidad, con la firmeza de un padre que corrige porque ama, para decirte, puedes hacerlo mejor. Yo te ayudo. Ven, acércate y te mostraré un camino más alto. San Pablo escribió en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10, la tristeza que es, según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza, según Dios, lleva a la acción, a la conversión, a la vida. La tristeza del mundo lleva a la parálisis, al desánimo, a la muerte espiritual. Y hoy, lo que Dios quiere encender en tu corazón es la tristeza buena, la que sana, la que transforma, la que produce vida. Quiero hablarte ahora de algo que quizás nunca hayas considerado. ¿Cuánto tiempo llevas sin ir a confesarte? ¿Días? ¿Meses? ¿Años? Quizás hay algo que te detiene. Quizás es la vergüenza de decir ciertas cosas en voz alta. Quizás es el miedo al juicio del sacerdote. Quizás es el orgullo que dice, yo me arreglo solo con Dios. Quizás es simplemente la pereza espiritual que ha ido creciendo en silencio. Pero escucha esto. El sacerdote en el confesionario no es juez. Es instrumento, es el canal visible a través del cual el perdón invisible de Dios llega a tu alma. No está ahí para condenarte. Está ahí para decirte en nombre de Cristo, yo te absuelvo. Y esas palabras, hermano, esas palabras tienen el poder del cielo detrás de ellas. Porque fue el mismo Jesucristo quien les dio esa autoridad. No fue un invento humano. Fue una decisión divina. Y si tienes vergüenza de lo que vas a decir, recuerda esto. Ese sacerdote que está del otro lado ya ha escuchado todo. Ya lo ha escuchado todo. Y, lo más importante, lo que se dice en el confesionario
queda sellado por el sello sacramental para siempre. Nunca, bajo ninguna circunstancia, puede ser revelado. Ese es uno de los secretos más sagrados que existe en la tierra. Así que entra sin miedo, habla sin filtros, desnuda el alma y deja que Dios haga lo que solo Él sabe hacer, limpiar lo que parece irremediable. ¿Sabes qué imagen me viene a la mente cuando pienso en la confesión vivida de la manera correcta? Me imagino una ventana que llevaba meses, quizás años, cubierta de polvo y mugre. Una ventana que estaba ahí, en el mismo lugar de siempre, pero que ya no dejaba pasar la luz como antes. Y alguien llega con agua limpia y paciencia y empieza a limpiarla. Primero quita la mugre gruesa, luego los residuos más sutiles, luego los últimos rastros que casi no se ven pero que opacan, y cuando termina, la luz entra de una manera que ya habías olvidado que era posible. Eso es lo que Dios hace en tu alma con cada confesión bien hecha. No te cambia, no te reemplaza, te limpia y deja que la luz de su presencia entre en ti con toda su fuerza. Hay algo que quiero que lleves contigo para siempre de lo que hemos compartido hoy. La misericordia de Dios no es un seguro de vida que contratas para sentirte tranquilo. La misericordia de Dios es un encuentro vivo con el amor más grande del universo. Y ese encuentro exige de tu parte algo: presencia, verdad, disposición. No le traigas a Dios la versión editada de ti mismo. No le traigas la historia bonita con los detalles que no te gustan omitidos. Tráele todo, la versión sin filtros, sin editar, sin maquillar. Porque Dios no se espanta. Dios no se decepciona. Dios no se sorprende. Él ya lo sabe todo. Solo está esperando que tú mismo lo digas. Porque en el momento en que lo dices, algo sobrenatural ocurre en el plano espiritual. El cielo se mueve, los ángeles se regocijan y la gracia desciende sobre ti como lluvia sobre tierra seca. Jesús lo dijo en Lucas 15 cuando habló de la oveja perdida: es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que os digo, que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. El cielo entero se alegra cuando un alma regresa. El cielo entero, no un ángel, no una esquina del cielo, todo el cielo. Por ti, por tu conversión, por tu regreso. Y ahora, antes de que termines de escuchar este mensaje, antes de que sigas con tu día, quiero invitarte a algo. Quiero que hagas una pausa. En este momento, donde estés, quiero que cierres los ojos si puedes hacerlo con seguridad. Quiero que respires profundo y quiero que le digas al Señor en el silencio de tu corazón algo muy sencillo. No tiene que ser una oración perfecta. Solo dile: Señor, aquí estoy. Con todo lo que soy, con todo lo que he hecho, con todo lo que cargo, aquí estoy. Y confío en tu misericordia. Porque eso es suficiente, eso es más que suficiente para que Dios empiece a moverse. Él no necesita discursos perfectos. Necesita corazones abiertos. Y un corazón que dice: aquí estoy con verdad, es un corazón que Dios toma entre sus manos y no suelta. Ahora bien, ese momento de silencio interior que acabas de tener no es el final del camino. Es el comienzo. Es el primer paso de un proceso que Dios quiere completar en ti.
Y el siguiente paso concreto es este. Busca un confesionario. Pronto. Esta semana si es posible. Mañana si puedes. No lo dejes para el mes que viene, no lo dejes para la Semana Santa, no lo postergues. Porque el momento de la gracia es ahora. Y la gracia que no se aprovecha cuando Dios la ofrece puede tardar en volver. Prepara tu examen de conciencia con calma, con el Espíritu Santo como guía. Pídele que te muestre no solo los frutos, sino las raíces. Llega al confesionario con el corazón dispuesto, con el dolor verdadero del que ama a Dios y sabe que lo ha fallado. Lleva contigo la decisión firme de no volver al mismo camino, aunque sepas que eres débil y que necesitas la gracia de Dios para lograrlo. Y cuando salgas, recibe el perdón. Créelo, vívelo y haz la penitencia con fe, con presencia, con amor. Y si hoy este mensaje llegó a tu vida, compártelo. No lo guardes solo para ti. Piensa en ese amigo, en ese familiar, en esa persona que conoces que lleva años sin acercarse a Dios, que carga una culpa que no sabe cómo soltar, que quizás también está cometiendo estos mismos errores sin saberlo. Un mensaje compartido puede ser la mano de Dios extendida a través de ti. No subestimes el poder de ese gesto tan sencillo. Y aquí en este canal encontrarás mucho más. Mensajes que Dios ha preparado para ti en cada etapa del camino. Palabras que sanan, que fortalecen, que iluminan, que desafían, que consuelan. Cada video que encuentres aquí es una oportunidad de ir más profundo en tu fe, de conocer más a ese Dios que no se cansa de buscarte. No pares aquí. Sigue explorando. Hay una palabra esperándote en el próximo video que quizás es exactamente lo que tu corazón necesita escuchar hoy. Porque Dios no habla solo una vez. Dios habla hasta que la revelación llega al fondo del corazón. Y quizás este mensaje fue el inicio y el siguiente mensaje será el que complete lo que Dios empezó hoy en ti. Así que quédate. Sigue, porque el Señor aún no ha terminado de hablarte. Oremos juntos. Señor Jesucristo, tú que conoces cada rincón de nuestra alma, tú que no te espantas de nuestra miseria, sino que corres hacia ella con misericordia, hoy te pedimos que des a cada persona que ha escuchado este mensaje la gracia del arrepentimiento verdadero, la gracia del dolor que nace del amor, la gracia de la decisión firme, la gracia de creer en tu perdón con toda el alma. Que ninguno de los que estuvieron aquí hoy quede igual, que algo se haya movido en lo profundo, que la semilla de esta palabra caiga en tierra fértil y dé fruto abundante, que el siguiente paso concreto hacia tu misericordia sea dado con valentía, con fe, con amor. Y que cuando cada uno de nosotros llegue al final de sus días, pueda escuchar de tus labios aquellas palabras que son la mayor promesa de toda la eternidad. Bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Que su misericordia te acompañe hoy y todos los días de tu vida. Y recuerda siempre esto. No importa cuántas veces hayas caído, no importa cuán lejos hayas estado, no importa cuánto tiempo haya pasado, Dios sigue ahí, con los brazos abiertos, esperándote, con una misericordia que no tiene fondo, que no tiene límite, que no tiene fecha de vencimiento.
El que regresa a Dios no regresa solo al punto donde cayó, regresa más alto de donde nunca estuvo. Nos vemos en el próximo video, porque Dios aún tiene mucho más que decirte. Hay algo que Dios quiere decirte hoy, y si estás viendo esto, no es casualidad. No llegaste aquí porque sí, no fue el algoritmo, no fue el azar, no fue la curiosidad. Llegaste aquí porque hay un Padre en el cielo que te vio esta mañana, que conoce tu nombre, que sabe exactamente dónde estás parado, qué tienes en el corazón, qué te roba el sueño por las noches y que decidió en este momento preciso enviarte una palabra. No cualquier palabra, una palabra que va a sacudir algo en tu espíritu. Una palabra que va a despertar lo que el mundo, el cansancio y la distracción han querido adormecer en ti. Así que quiero pedirte algo antes de que empecemos. Cierra lo que tengas abierto. Apaga el ruido de afuera. Y ábrele la puerta a Dios. Porque lo que vamos a hablar hoy no es para escuchar de fondo. Es para recibirlo con todo el corazón. El título de este mensaje es una advertencia. Y cuando digo advertencia, no lo digo para asustarte. Lo digo porque Dios advierte a los que ama. La Escritura dice en Proverbios 3:12, porque el Señor disciplina a los que ama, como un padre al hijo que estima. Dios no advierte a sus enemigos. Dios advierte a sus hijos. Y si este mensaje llegó a tus oídos hoy, es porque Él te considera su hijo, te considera su elegido. Pero quiero que entiendas algo. Ser elegido no es un privilegio pasivo. Ser elegido es una responsabilidad activa. Hay personas que llevan años en la fe y todavía están dormidas. Tienen la Biblia en el buró, van a misa o al culto de vez en cuando, conocen los versículos de memoria, pero por dentro están apagadas, están funcionando en automático, están viviendo una fe de costumbre, no una fe de convicción. ¿Puedo hablarte con franqueza hoy? Eso es exactamente lo que Jesús reprochó a la iglesia de la Odisea en el libro del Apocalipsis. Capítulo 3, versículo 15 y 16. Él dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso es fuerte. Eso sacude y tiene que sacudir porque el Señor no estaba hablando de los paganos, no estaba hablando de los que nunca lo habían conocido, estaba hablando de su iglesia, de los que decían seguirlo, de los que tenían el nombre de creyentes. Y yo te pregunto hoy, hermano, hermana, ¿cómo está tu temperatura espiritual? No me respondas a mí. Respóndele a Él, porque Él ya sabe la respuesta. Él dice, yo conozco tus obras. No dice, me han contado. No dice, imagino que. Dice, yo conozco con certeza, con intimidad, con amor. Y esa misma certeza divina es la que hace que este mensaje sea urgente. Vivimos en tiempos en los que todo distrae, todo compite por tu atención. El teléfono, las redes, las noticias, los pleitos,
los compromisos, las deudas, los miedos. El mundo entero está diseñado para mantenerte ocupado y espiritualmente vacío. ¿Sabes qué es lo más peligroso de este tiempo? No es el mal que se ve. Lo más peligroso es el adormecimiento espiritual que no se siente. Hay una historia en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, que quiero que recuerdes hoy. Es la parábola de las 10 vírgenes. 10 jóvenes que salieron a esperar al novio. Las 10 llevaban lámparas. Las 10 tenían el mismo propósito. Las 10 esperaban lo mismo. Pero había una diferencia crucial. 5 de ellas eran prudentes. Llevaban aceite extra. Llevaban provisión. Llevaban preparación. Las otras 5 eran descuidadas. Sus lámparas brillaban, pero no tenían reserva. Y llegó la noche. Y la espera se hizo larga. Y el versículo 5 dice algo devastador. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Todas. No solo las descuidadas, todas se durmieron, pero la diferencia no estaba en si dormían o no. La diferencia estaba en si tenían con qué encender la llama cuando sonara el llamado. Hermano, hermana, cuando llegó el grito a medianoche, el esposo viene, las 10 despertaron, pero 5 no tenían aceite y fueron a comprarlo. Y cuando regresaron, la puerta estaba cerrada. Y el novio les dijo, de cierto os digo que no os conozco. No os conozco. ¿Puedes imaginar escuchar esas palabras de la boca del Señor? Después de años de decir que eras creyente, después de años de cargar la lámpara, después de años de saber el nombre de Jesús, no os conozco. Ese aceite que faltaba es la vida íntima con Dios. Es la oración privada. Es la palabra meditada en silencio. Es el arrepentimiento genuino. Es la obediencia cotidiana. Es la relación real, no la religión de aparador. No se puede comprar en el último momento. No se puede pedir prestado. No hay nadie que te lo pueda transferir. Ese aceite se construye todos los días en el silencio, en la humildad, en la constancia. Y yo sé que algunos están escuchando esto y sienten un apretón en el pecho. Eso es el Espíritu Santo hablándote. No lo ignores. No cambies el tema. No pongas pausa y te vayas a revisar el teléfono. Quédate aquí, porque lo que Dios quiere decirte hoy puede cambiar el rumbo de tu vida para siempre. La Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 6 al 8, dice: Así que no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Somos del día. Eso significa que fuimos creados para la luz, para vivir despiertos, para vivir conscientes, para vivir en discernimiento y no en confusión. Pero déjame decirte algo que tal vez nadie te ha dicho con estas palabras. El diablo no necesita que te conviertas al mal para alejarte de Dios. Solo necesita mantenerte distraído. Solo necesita que estés tan ocupado que no tengas tiempo para orar.
tan agotado que no puedas leer la palabra, tan entretenido que no sientas la voz del Espíritu. La distracción es la táctica más efectiva del enemigo en este siglo. No la tentación grosera de lo obvio, sino el ruido constante que apaga la voz de Dios poco a poco, sin que te des cuenta. Es como la historia de la rana en el agua. Si metes una rana en agua hirviendo, salta de inmediato. Pero si la pones en agua fría y va subiendo la temperatura poco a poco, la rana se acostumbra, se adapta y muere sin haberlo visto venir. Así es el adormecimiento espiritual. No llega de golpe, llega poco a poco. Un día dejas de orar por las mañanas porque amaneciste muy cansado. Al día siguiente tampoco oras porque hay prisa. A la semana ya no recuerdas cuándo fue la última vez que tuviste un encuentro real con Dios. Y empiezas a funcionar de forma religiosa, pero sin vida. Con la forma de la piedad, pero sin el poder. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 5 ya lo decía, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, dice la Escritura, apártate de ellos. Eso es una señal de los últimos tiempos, no es una profecía lejana, es lo que estamos viviendo ahora mismo. Y aquí quiero abrir algo contigo que me parece fundamental. Hablemos de los tiempos que estamos viviendo. El mundo está cambiando a una velocidad que no tiene precedente histórico. Lo que antes tardaba décadas en transformarse, ahora cambia en meses. Los valores se invierten. Lo que era sagrado se profana. Lo que era vergonzoso se celebra. Lo que era verdad se llama intolerancia. Y lo que era mentira se llama progreso. Jesús en el Evangelio de Lucas capítulo 21 versículo 25 habló de señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Habló de angustia de las naciones. Habló de hombres desmayando de temor. Y luego dijo algo que no es de terror, sino de esperanza para el creyente. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Lo escuchaste? No dijo, escóndete. No dijo, ten miedo. Dijo, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque para el que está despierto espiritualmente, los tiempos difíciles no son señal de derrota. Son señal de que el Señor está cerca. Son señal de que la cosecha se acerca. Son señal de que lo que Dios prometió está a punto de manifestarse. Pero hay que estar despierto para verlo. Hay que estar despierto para no confundirse. Hay que estar despierto para no dejarse llevar por el pánico del mundo cuando tienes la paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no es indiferencia, no es negar la realidad. Es la certeza profunda de que tienes un Padre que tiene el control de todo lo que el hombre no puede controlar. Y ahora quiero hablar de algo que toca la vida práctica. Porque la fe sin obras está muerta, dice Santiago. Y el despertar espiritual no se queda en la emoción del momento. El despertar espiritual se convierte en una nueva forma de vivir cada día. ¿Qué significa despertar en lo práctico?
Significa que empiezas a tomar en serio tu vida interior, no como obligación religiosa, sino como necesidad del alma. Así como tu cuerpo necesita comer para vivir, tu espíritu necesita alimentarse de la palabra de Dios para no debilitarse. Jesús mismo lo dijo cuando fue tentado en el desierto. En Mateo 4, versículo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay personas que pasan horas viendo contenido en sus teléfonos y no tienen 10 minutos para leer la Biblia. No te lo digo con juicio, te lo digo con amor y con urgencia, porque lo que consumes a diario forma lo que eres. Lo que alimentas crece, lo que dejas sin alimento se marchita. Y después nos preguntamos por qué hay tanto miedo, tanta confusión, tanta tristeza sin razón aparente, tanta sensación de vacío. Es porque el espíritu está desnutrido, está hambriento, está pidiendo a gritos el pan de la palabra. Y lo estamos ignorando. Yo conozco a una abuelita que nunca fue a la universidad, que no sabe usar el internet, que no tiene nada de lo que el mundo llama éxito, pero tiene algo que millonarios no compran. Tiene paz, tiene gozo, tiene una certeza de Dios que le brilla en los ojos, y cuando le preguntas cuál es su secreto, te dice lo mismo siempre. Hijo, yo todas las mañanas me siento con él antes de salir a enfrentarme al mundo. Eso es lo que marca la diferencia, no la inteligencia, no los recursos, no los contactos, la intimidad con Dios. David, el rey más grande de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, no llegó al palacio porque era el más fuerte de la familia. Era el más pequeño, el que nadie consideraba. Mientras sus hermanos mostraban su estatura y su músculo ante el profeta Samuel, David estaba en el campo, solo, cuidando ovejas y adorando a Dios. Y Dios le dijo a Samuel en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El corazón, eso es lo que Dios ve cuando te mira hoy, no tu currículum, no tu ropa, no tu cuenta bancaria, no lo que publicas en redes. Dios mira tu corazón y quiere saber, ¿está vivo ese corazón? ¿Está encendido? ¿Está buscando su presencia? Porque la promesa es poderosa. Jeremías 29, 13. Me buscaréis y me encontraréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. No dice que tienes que ser perfecto para encontrarlo. No dice que tienes que tener todo resuelto. Solo dice, búscalo con todo el corazón y lo encontrarás. Así de simple y así de poderoso. Ahora quiero hablarte de algo que muchas personas evitan. Quiero hablar del arrepentimiento. No del arrepentimiento como castigo. No del arrepentimiento como vergüenza que te aplasta, sino del arrepentimiento como puerta. Como la puerta más hermosa que existe hacia la restauración, hay gente que carga años de culpa, años de errores no confesados, años de decisiones que saben que estuvieron mal, y eso les pesa tanto
que ya no creen que Dios los pueda usar. Ya no creen que merezcan su amor. Ya no creen que puedan regresar. Y quiero decirte hoy, con toda la autoridad que viene de la palabra de Dios, eso es mentira. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Toda maldad. No la maldad pequeña. Toda. Sin excepción. Sin condición de historial. Sin importar cuánto tiempo llevas cargando eso. Si hoy te arrepientes, si hoy lo confiesas, si hoy decides dar la vuelta, Él te limpia completamente. Recuerda la historia del hijo pródigo en Lucas 15. Ese joven que tomó su herencia, se fue lejos, la malgastó toda, terminó en la miseria, alimentando cerdos y con hambre. Y en ese momento de oscuridad total, dice la Escritura que volvió en sí. Volvió en sí. Eso es el despertar. Ese momento en que dejas de estar anestesiado por el pecado y recuperas la conciencia de quién eres y hacia dónde debes ir. Y tomó la decisión de regresar a la casa de su padre, no como hijo, porque ya no se sentía digno de ese título. Solo quería regresar como uno de los jornaleros, como empleado. ¿Con que me den de comer es suficiente?, pensó. Pero lo que encontró cuando regresó, nadie se lo esperaba. Versículo 20. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El padre corrió, no esperó a que el hijo llegara a la puerta a disculparse. No lo dejó terminar su discurso de arrepentimiento. Corrió, lo abrazó y mandó hacer fiesta. Eso es tu Padre Celestial. Así te espera. No con la lista de tus errores en la mano, no con el ceño fruncido, con los brazos abiertos, corriendo hacia ti. Y si tú sientes hoy que eres ese hijo que anda lejos, que anda perdido, que anda cansado de vivir lejos de la casa del Padre, este es tu momento. Vuelve en ti. Da el primer paso. Que Él ya viene corriendo a tu encuentro. Hablemos ahora de la oración, porque no puede haber despertar espiritual sin una vida de oración genuina. Y cuando digo oración genuina, no hablo de repetir palabras bonitas como loro. No hablo de cumplir con un ritual. Hablo de hablar con Dios como lo que es tu Padre, tu mejor amigo, el que más te conoce, el único que puede hacer lo que ningún ser humano puede hacer por ti. Jesús en Mateo 6, versículo 6 dice: pero tú, cuando ores, entra en tu aposento es menor que numeral 0. 5 numerales mayor que I cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Lo que pasa en secreto con Dios siempre se manifiesta en lo público de tu vida. Lo que construyes en la intimidad con Él es lo que te sostiene cuando el viento sopla fuerte. Hay personas que se preguntan por qué su fe se tambalea cuando vienen las pruebas, y la respuesta muchas veces está en lo que construyeron antes de la prueba, porque el árbol que sobrevive la tormenta
no es el que tiene las ramas más bonitas, es el que tiene las raíces más profundas. ¿Cuán profundas son tus raíces? Las raíces se desarrollan en el silencio, debajo de la tierra donde nadie las ve, en la oración que nadie aplaude, en la palabra que meditas cuando no hay nadie mirando, en la alabanza que elevas cuando no tienes ganas, cuando no te sientes inspirado, cuando la vida duele. David escribió en el Salmo 57, Firme está mi corazón, oh Dios, firme está mi corazón. ¿Y dónde estaba David cuando escribió ese salmo? En una cueva, huyendo del rey Saúl, con enemigos que lo querían matar, sin palacio, sin ejército, sin nada de lo que el hombre llama seguridad. Y aún así, firme está mi corazón, porque tenía raíces profundas, porque había construido con Dios en el silencio de los campos, cuidando ovejas, mucho antes de estar en la cueva. ¿Qué estás construyendo hoy con Dios? ¿Qué raíces estás echando para cuando llegue la tormenta? Porque la tormenta llega. Así lo dice Jesús en el Sermón del Monte. La lluvia cayó sobre el que edificó sobre roca y también sobre el que edificó sobre arena. La diferencia no fue la tormenta. La diferencia fue el cimiento. Y el único cimiento que no se mueve es Cristo Jesús. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Quiero hablar también de la identidad, porque uno de los ataques más fuertes del enemigo en estos tiempos es contra tu identidad como hijo de Dios. El mundo tiene una narrativa muy poderosa, que te dice quién eres en función de lo que produces, de lo que tienes, de lo que logras, de lo que los demás piensan de ti. Si tienes éxito, eres valioso. Si fracasas, no lo eres. Si eres joven y guapo, ¿importas? Si eres viejo o no encajas en el molde, no. Eso es la mentira del mundo. Y es una mentira que destruye a las personas por dentro. Pero la palabra de Dios dice algo completamente diferente. Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Esa es tu identidad, no tu trabajo, no tu historia, no tus errores, no lo que dijeron de ti. Hijo, hija del Dios del universo. Y cuando eso se asienta en tu corazón, cuando dejas de buscar afirmación en el aplauso humano, porque ya tienes la aprobación del Padre, algo cambia radicalmente. Te liberas, te despiertas, empiezas a vivir desde un lugar de plenitud y no desde un lugar de carencia. Romanos 8, versículo 15 y 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Abba, papá, ese es el Dios que tienes. No un Dios lejano y frío, no un Dios que te juzga desde las alturas. Un Padre que te llama por tu nombre, que te conoce por dentro, que te ama sin condición
y que tiene un plan para tu vida que va más allá de lo que tú puedes imaginar. Efesios 3, versículo 20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Mucho más abundantemente, más de lo que pides, más de lo que piensas, más de lo que imaginas posible. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero necesita que estés despierto para recibirlo. Necesita que estés disponible. Necesita que estés en posición de fe y no de derrota. Y quiero ser muy claro en algo antes de terminar. Despertar espiritualmente no significa que tu vida va a quedar exenta de dificultades. No. Jesús no prometió una vida sin tormentas. Prometió estar contigo en la tormenta. Prometió en Josué 1, versículo 9, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo, en donde quiera que vayas. Contigo, no delante de ti para que no veas el camino. Contigo, en el camino, mientras caminas, mientras luchas, mientras te levantas del polvo. Y cuando estás despierto espiritualmente, cuando tienes ese aceite en la lámpara, cuando tienes raíces profundas, cuando sabes quién eres como hijo de Dios, la prueba no te destruye, la prueba te forja. Santiago 1, versículo 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Sin que os falte cosa alguna. Ese es el destino del que persevera, no el destino del que nunca tuvo problemas. El destino del que los tuvo y no se rindió. Permíteme decirte algo que siento en el espíritu para alguien que esté escuchando esto ahora mismo. Hay alguien que lleva meses, quizá años, es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que con una situación que no ve solución. Una enfermedad, una familia rota, una deuda que no cede, una soledad que pesa, una puerta que no se abre, y has orado, has ayunado, has creído y sientes que el cielo calla. Escúchame bien, el silencio de Dios no es abandono. El silencio de Dios es trabajo invisible. Cuando una semilla está bajo la tierra, no se ve nada, ni brote, ni hoja, ni flor. Solo tierra. Pero debajo de esa tierra está pasando el milagro más importante. La semilla está echando raíz. Está anclándose, está preparando la estructura que va a sostener todo lo que viene después. Dios está trabajando en tu vida debajo de la tierra, en lo que no ves, en lo que no sientes aún, y cuando sea el momento correcto, no el tuyo, el de Él, va a brotar con una fuerza que va a dejar a todos sin palabras. Isaías 40, versículo 31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Los que esperan, no los que se desesperan, no los que se rinden, los que esperan con fe.
con paciencia, con la certeza de que Dios es fiel. Y hablando de esperar, quiero decirte algo sobre la alabanza en medio del desierto. Porque hay una trampa muy sutil en la que cae mucha gente. Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que solo alabar a Dios cuando las cosas van bien. Solo buscarlo cuando hay necesidad. Solo recordarlo cuando el problema aprieta. Pero la Escritura nos llama a algo mucho más alto. El Salmo 34, versículo 1 dice: Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En todo tiempo, no solo en el tiempo de la abundancia, no solo en el tiempo del milagro visible, en todo tiempo, en el dolor, en la espera, en la oscuridad, en el desierto. ¿Y sabes por qué? Porque la alabanza no es un sentimiento, la alabanza es una declaración de fe. Cuando alabas a Dios en medio de la tormenta, no estás negando la tormenta. ¿Estás declarando que Dios es más grande que la tormenta? Pablo y Silas lo entendían. Hechos 16, versículo 25. A medianoche, en la cárcel, con los pies en el cepo, con las espaldas ensangrentadas, cantaban himnos a Dios. Y los otros presos los escuchaban. Y de repente, un terremoto, las puertas se abrieron. Las cadenas se soltaron. La alabanza abre puertas que ninguna llave humana puede abrir. La alabanza rompe cadenas que ningún poder terrenal puede romper. Y la alabanza transforma al que la eleva porque te recuerda quién es tu Dios en el momento exacto en que el enemigo quiere que lo olvides. Así que si estás en un desierto ahora mismo, es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que si estás en una cárcel de circunstancias. Si estás con los pies en el cepo de las preocupaciones, empieza a alabar, no porque lo sientas, sino porque sabes quién es Él. Y ese Dios que abrió las puertas a medianoche para Pablo y Silas es el mismo Dios que tiene la llave de tu situación hoy. Estamos llegando al final de este mensaje y quiero que estos últimos minutos sean los más importantes. No quiero que termines de escuchar esto y sigas igual que antes. No quiero que digas qué bonito y te vayas a continuar durmiendo. Quiero que hoy sea un punto de quiebre en tu vida. Un antes y un después. Un día en que dijiste: hasta aquí la tibieza, hasta aquí la distracción, hasta aquí vivir lejos de la casa del Padre. Y eso requiere una decisión, no un sentimiento, no una emoción pasajera. Una decisión firme, tomada desde la profundidad del corazón delante de Dios. Así que quiero invitarte a hacer algo ahora mismo. Donde estés, en lo que estés haciendo, tómate un momento. Cierra los ojos si puedes y habla con Dios. No con palabras perfectas, con palabras verdaderas. Dile: Padre, aquí estoy. Sé que me has buscado. Sé que este mensaje llegó a mí porque tú lo enviaste. Perdóname por las veces que dormí cuando debía estar despierto. Perdóname por alimentar todo menos mi espíritu. Hoy decido despertar. Hoy decido volver a ti. Hoy decido que eres mi prioridad. Llena mi lámpara de tu aceite. Haz raíces profundas en mí y úsame
para tu gloria. Si hiciste esa oración con sinceridad, algo acaba de moverse en el cielo. Algo acaba de abrirse sobre tu vida, porque la palabra de Dios no regresa vacía. Isaías 55, versículo 11: Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Este mensaje fue enviado para ti y no regresará vacío. Ahora te pido algo más. No dejes que esto quede solo en este momento. Toma una decisión concreta hoy, una sola. Puede ser, voy a orar mañana antes de ver el teléfono, o voy a leer un capítulo de la Biblia esta noche, o voy a confesarle a Dios algo que he estado cargando en silencio. Una decisión concreta, pequeña si quieres, pero real, pero genuina, porque el reino de Dios no crece de golpe, crece como semilla, crece como levadura en la masa, crece en lo pequeño, en lo constante, en lo fiel, y lo que empieces hoy con una sola decisión puede convertirse en la vida más plena que jamás hayas soñado. Y si este mensaje tocó algo en tu corazón, si algo de lo que escuchaste hoy te movió, te sacudió, te despertó, quiero pedirte que lo compartas. Porque hay alguien en tu vida, es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que un familiar, un amigo, un compañero, que también necesita escuchar esto, que también está dormido, que también está esperando una palabra que lo despierte. Y tú puedes ser el instrumento de Dios para llevarle ese mensaje. Deja un comentario debajo diciéndome qué fue lo que más tocó tu corazón hoy. Ese comentario puede ser la palabra que alguien más necesita leer. Dios usa todo. Hasta un comentario de 3 palabras puede cambiar la vida de alguien. Y si aún no eres parte de esta familia espiritual, suscríbete. Dale like a este video para que llegue a más personas que lo necesitan. Y sobre todo, no te quedes con hambre. Hay más mensajes esperándote aquí, listos para seguir alimentando tu espíritu, listos para seguir encendiendo tu fe, uno detrás del otro, como una hoguera que no se apaga. Ve al siguiente ahora mismo. No dejes que el fuego que encendiste hoy se enfríe. Y con esto cierro con la palabra que Dios pone en mi corazón para ti. Elegido, no llegaste hasta aquí por accidente, fuiste convocado. El mismo Dios que creó los cielos y la tierra, detuvo el mundo por un momento para enviarte esta palabra. No la desperdicies. No la dejes pasar, porque la hora es tarde, el Señor viene pronto y tú fuiste creado para estar despierto cuando Él llegue. Así que despierta, enciende tu lámpara, echa raíces, vuelve al Padre, alaba en el desierto y no mires atrás. El que tiene oídos para oír, que oiga. Que Dios te bendiga, te guarde y te lleve de gloria en gloria. Hasta la próxima. Y que así sea.